Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud, pero en la traducción de Luis López Ballesteros. Están viendo en pantalla palabras que le dedica Sigmund Freud a su maestro Jean-Martin Charcot por su fallecimiento. Charcot fallece justamente en 1893. Y según Wikipedia, me quito del fondo de pantalla, Charcot nace en 1925. Ajá. Ahorita vamos a dejar que el doctor Freud nos cuente acerca de cómo fue su contacto, cómo fue su interacción el uno con el otro. Dice Sigmund Freud, el fallecimiento de Jean-Martin Charcot el 16 de agosto del presente año, 1893, sucumbía a una muerte rápida y sin sufrimientos después de una vida feliz y gloriosa, ha privado prematuramente, tempranamente, a la joven ciencia neurológica de su máximo impulsor, a los neurólogos de su maestro y a Francia de una de sus más preeminentes figuras. Recién cumplidos los 68 años, sus energías físicas y su juventud espiritual parecían asegurarle, en armonía con su deseo, francamente manifestado, aquella longevidad de la que han gozado no pocos de los grandes intelectuales de este siglo. Los 9 nutridos volúmenes de sus obras completas, en los cuales han reunido sus discípulos sus aportaciones a la medicina y a la neuropatología, las lecciones del martes, las memorias anuales de su clínica de la Salpêtrière, etcétera. Todas estas publicaciones, que continuarán siendo caras a la ciencia y a sus discípulos, no pueden compensarnos la pérdida del hombre que aún hubiera podido ofrecernos tantas enseñanzas y a cuya persona y cuyos libros nadie se acercó que no aprendiera. Manifestaba Charcot una naturalísima satisfacción por sus éxitos y gustaba de hablar sobre sus comienzos y sobre el camino recorrido. Su curiosidad científica quedó tempranamente orientada hacia el rico material que ofrecían los fenómenos neuropatológicos inexplorados por entonces, cuando en calidad de interno del hospital y muy joven aún, visitaba con el médico propietario algunas de las salas de la Salpêtrière, observando los intrincados cuadros sintomáticos, como parálisis, contracturas, convulsiones, etcétera, para los cuales no se halló por más de 40 años nombre ni comprensión algunos, solía decir, Paudret, oh, francés, ¿por qué no traducen esto? Ahorita lo vemos. Y supo cumplir su palabra. Ya tengo abierto mi navegador, permítanme un segundo. Ahorita les voy a poner el traductor. Ya está. No, no es alemán, a ver, voy a primero ingresar, a lo mejor, sí, por favor. Les muestro mi navegador. Aquí está. Debería volver y quedarse allí. No lo entiendo. Faudrait y retourner et y rester. No lo entiendo. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué? Es decir, Charcot encontró, es lo que estoy entendiendo. Con esas palabras, debería volver y quedarme ahí. Ajá. Con esas palabras, Charcot quiere decir que había encontrado, digámoslo así, como su lugar de, su nicho, su campo de estudio, por decirlo de una manera. Ajá. Otra vez. Bueno, esto se entiende. Nombrado médico de hospital, Charcot gestionó enseguida ser destinado a una de aquellas salas de la Salpêtrière dedicadas a las enfermedades nerviosas y conseguido su deseo, permaneció en dicho puesto, sin hacer jamás uso del derecho concedido a los médicos de su clase de cambiar por riguroso turno, de hospital y de sala, y con ello de especialidad. Ajá. Así, sus primeras impresiones profesionales y el propósito de que las mismas hicieron surgir fueron decisivas para su desarrollo científico ulterior. El hecho de tener a su alcance en la Salpêtrière un amplio material
de enfermas nerviosas crónicas le permitió emplear a fondo sus particulares dotes. Como no era Charcot un pensador, sino una naturaleza de dotes artísticas, o, como él decía, un visual. Sobre el método de trabajo nos comunicó un día lo que sigue. Acostumbraba a considerar detenidamente una y otra vez aquello que no le era conocido y robustecer así, día por día, su impresión sobre ello hasta un momento en el cual llegaba de súbito a su comprensión. Es decir, eso no lo sé, eso no lo conozco, eso no lo entiendo. Pienso y pienso y pienso y pienso y pienso y pienso y pienso en eso, específicamente en eso, hasta que lo entiendo. Ajá, dice el texto. Ante su visión espiritual, se ordenaba entonces el caos, fingido por el constante retorno de los mismos síntomas, surgiendo los nuevos cuadros patológicos caracterizados por el continuo enlace de ciertos grupos de síndromes, haciendo resaltar por medio de cierta esquematización, un ordenamiento, los casos complejos o extremos, o sea, los tipos, como se conocían. Pasaba luego de estos a la larga serie de casos mitigados, esto es, de las formas acabadas, formas frustradas, ahorita vemos qué es eso, que teniendo su punto inicial en uno cualquiera de los signos característicos del tipo, se extendían hasta lo indeterminado. Antes de continuar, ¿qué es esto? Y bueno, estamos viendo una traducción. Mm, a ver, formas frustradas. No hay como mucha... Ah, eh, ustedes siguieron viendo aquí. Aquí me había quedado. Esto, leímos más o menos esto. Está viendo en pantalla. Yo me quedé compartiendo el traductor. Formas frustradas. Ajá. Un pensador, es decir, un médico que más que pensar, hacía, veía, buscaba, ahí, en la práctica, en la realidad con sus pacientes. Ajá. Mm, aquí nos habíamos quedado. Formas frustradas, formas no acabadas, formas incompletas, que pujan, que buscan algo. Ajá. Les dejo en la descripción, queridas y queridos, un texto de Sigmund Freud llamado Histeria. Ajá. No estoy seguro si ese texto se repite en la traducción que estamos revisando, la de Luis López Ballesteros, pero en serio es asombroso, no tanto las capacidades de estos dos caballeros a mis espaldas, de Charcot y de Freud, es asombroso también el campo de estudio donde se desarrollaron los dos, como médicos, neurólogos. Ajá. Es asombroso el poder psíquico, digámoslo así, no de ellos, sino de las y los enfermos de histeria. Ajá. Lo que aquí está diciendo Freud en honor de su maestro ya fallecido es que este caballero, Jean-Martin Charcot, se dedicó a estudiar de manera concienzuda, de manera muy, muy a detalle, pacientes, enfermedades que él, Charcot, le ponía nombres a las enfermedades, a los síntomas. Ajá. Vamos a continuar. Charcot decía de esta labor mental en la que no había quien le igualase, que era, así le llamaba, hacer nosografía. Ahorita vemos qué es eso. Y se mostraba orgulloso de ella. Permítanme. Para eso está aquí el celular. Nosografía. Aquí está la definición de nosografía, parte de la nosología que trata de la clasificación y descripción de las enfermedades. Clasificación y definición de enfermedades. Aquí se incluye una palabra también del ambiente médico, nosología. Yo no sé, yo no soy médico. Vamos a ver. Nosología. Mm, no, me lo separó, me puso no zoología.
Voy a teclearlo así, nosología. A ver, vamos a ver. Nosología. Parte de la medicina que tiene por objeto describir, diferenciar y clasificar enfermedades. Ajá. Me lo está brindando de la Real Academia Española. Entonces, la nosología, digamos, parte de la medicina, clasifica enfermedades. Nosografía, repito, clasificación y descripción de enfermedades. Me parece como repetitivo, nosología, nosografía. Ajá. Vamos a continuar. Muchas veces le hemos oído afirmar que la mayor satisfacción de que un hombre podía gozar era ver algo nuevo, esto es, reconocerlo como tal. Y en observaciones constantemente repetidas, volvía sobre la dificultad y el merecimiento de una tal visión, preguntándose qué podía obtener que los médicos no hubieran visto, no hubieran nunca, ¿qué? Preguntándose a qué podía obedecer que los médicos no vieran nunca, sino aquello que habían aprendido a ver. Ok, 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 ok. Y haciendo resaltar la singularidad de que fuera posible ver de repente cosas nuevas, estados patológicos nuevos, que, sin embargo, eran probablemente tan antiguas como la humanidad misma. Esto no me ha gustado tanto la redacción, me resultó difícil leerlo, pero Mm, hay una idea importante aquí. Ajá. Una idea que proviene de Charcot, pero que haya eco en Sigmund Freud. Los médicos, y esto creo que podemos extenderlo como una influencia de la academia, esto es de las universidades, de las escuelas, donde los profesionales básicamente de todas las áreas, científico y humanistas, se forman. Ajá. Es como si fuéramos a la universidad para que nos enseñen lo que debemos ver. Ajá. Pero la realidad es distinta, queridas y queridos. Ajá. Es, digamos, parte de lo que a mí, como profesional de la psicología, futuro profesional del derecho, me ha permitido el acercarme a Sigmund Freud. Ajá. En la universidad, eso es cierto, y se entiende como un producto, digamos, de la educación. Nos enseñan a pensar, pero siempre dentro de un esquema eh, cultural, histórico, político. Ajá. Sin embargo, la realidad no necesariamente obedece a esos esquemas. Ajá. Podemos decir es algo malo, no realmente, de la academia, de las universidades, del pensamiento en general. Es necesario, digámoslo así, vivir más allá, pensar más allá de lo que nos enseñan los maestros. Ajá. Desafiar el conocimiento. Y esa es una de las tesis que ahorita estoy desarrollando, aunque estoy trabajando más en el desarrollo de los derechos humanos. Eh, Escribo también un poco acerca de ciencia, que yo creo que será otro curso que desarrollaré después del de derechos humanos. Eh, la diferencia entre conocimiento e información. Ajá. El conocimiento es la relación del sujeto justamente con la información, ya en un carácter vivo, en un carácter de acción, en un carácter de interacción. Sujeto e información dan como resultado el conocimiento. Ajá. El conocimiento se agrupa en disciplinas. Ujú. Esto, por supuesto, lo seguiré desarrollando. Eh, lo importante aquí es destacar cómo justamente de manera muy similar a los fenómenos religiosos, culturales, históricos, las mismas disciplinas científicas se van conformando poco a poco, digámoslo así, como grupos sectarios, como grupos independientes los unos de los otros y a veces
en contradicción, en ataque franco, directo, los unos con los otros, hablando de disciplinas científicas. Ajá. No hay una complementariedad, no hay un trabajo conjunto, sino es más bien opositorio, buscando, digámoslo así, un ejercicio de poder. Y eso, cuando lo llevamos más allá de los discursos científicos, no resulta extraño tampoco que tanto los discursos culturales como los discursos científicos entren a veces en contradicción. Ajá. Voy a dejar hasta ahí mi comentario. Parte de esto lo he desarrollado para mi carrera en Derecho, sobre la economía del pensamiento científico, que fue un trabajo que ya entregué y que espero calificación excelente, sin duda. Ahorita regresamos al texto. eh, Aquí me había quedado. Ajá. Lo que decía Freud es que el maestro Charcot eh, reconocía estados patológicos nuevos y, sin embargo, que probablemente eran tan antiguos como la humanidad misma. Contradictorio, ¿no lo creen? ¿Cómo puede ser algo nuevo y al mismo tiempo tan antiguo como la humanidad? No se explica, al menos no de manera inmediata. Lo puedo explicar sin duda. Tiene que ver justamente con el ordenamiento de la narrativa social, queridas y queridos, y tiene mucho que ver porque en la actualidad, que estoy grabando este video septiembre del 2024, el psicoanálisis, obra del doctor Sigmund Freud, ha sido desplazado por los discursos de psicología basada en evidencias, entre comillas. Ajá. Es una cuestión política y esto no nos metamos en discursos conspiranoicos. No se trata de señalar que la historia ha procurado ignorarlo. De hecho, eso él mismo lo vio, Freud mismo lo vio con su obra El psicoanálisis hacia el final de sus tiempos, hacia el final de su vida. Véase, les dejo una descripción, pueden los legos ejercer el análisis y ¿cómo se llama? De los últimos textos, el esquema del psicoanálisis. Ujú. Ahorita sí vamos a continuar ya. Les recuerdo, estamos ahorita estudiando textos prepsicoanalíticos. Si mal no recuerdo, en el ordenamiento de la Standard Edition, este texto que estamos abordando, la nota necrológica de Charcot, que también les dejo en la descripción, la traducción por James Strachey, eh, este texto forma parte del volumen 3. Ajá. Eh, ahorita, ahora sí ya vamos a seguir. Dice Freud, así, Charcot mismo se sentía obligado a confesar que veía ahora en sus enfermas cosas que le habían pasado inadvertidas durante 30 años. Caray. Ah, pues, ¿cuánto tiempo veía a sus enfermas, querido doctor Charcot? No sé, me surge, no sé si sea la redacción, pero sí me da a pensar que Charcot veía enfermas que duraban 30 años enfermas. No lo sé. A lo mejor lo estoy malinterpretando. Ajá. A lo mejor veía en enfermas diferentes, es decir, una enferma y otra enferma, síntomas similares. Ujú. No era el mismo síntoma en una enferma durante 30 años. Ajá. Lo que sí podemos notar es que al menos Charcot practicó la medicina en su sociedad por 30 años, al menos. Ajá. Dice el texto. Todos los médicos tienen perfecta conciencia de la riqueza de formas de que la neuropatología debe a Charcot y de la precisión y seguridad que el diagnóstico ha adquirido gracias a sus observaciones. A los discípulos que pasaban con él la visita a través de las salas de la Salpêtrière, museo de hechos clínicos cuyos nombres y peculiaridades habían sido hallados por él en su mayor parte, les recordaba a Cuvier,
el gran conocedor y descriptor del mundo zoológico, el cual nos muestra su estatua, el jardín de plantas, entiendo que eso es plantas en francés, rodeado de multitud de figuras de animales, y los hacía pensar en el mito de Adán, mito judío, ajá, que debió de gozar con máxima intensidad de aquel placer intelectual tan enlazado por Charcot, tan ensalzado, perdón, ensalzado, cuando Dios le confió a Adán la labor de diferenciar, categorizar, ordenar y dar un nombre a todos los seres vivos del paraíso. Ahí véase la Biblia, el libro de Génesis. Creo que eso es capítulo 1 y 2, me parece. Dice el texto. Charcot no se fatigaba nunca de defender los derechos de la labor puramente clínica, consistente en ver y ordenar, contra la intervención de la medicina teórica. En una ocasión nos reunimos en una visita unos cuantos médicos y estudiantes extranjeros, penetrados de respeto a la fisiología oficial alemana. Acabamos por irritarle levemente, discutiendo sus novedades clínicas. Palabras de Charcot, eso no puede ser. Ah, no, palabras de uno de ellos, uno de los médicos. Eso no puede ser, pues contradice la teoría de John Helmholtz, Helmholtz, John Helmholtz. Ok. Charcot no respondió como hubiera sido de esperar. Tanto peor para la teoría, dice Charcot. Los hechos clínicos tienen primacía. Miren, eso es bello. Pero pronunció una frase que nos impresionó intensamente. Permítame. Esto ya más o menos lo tengo identificado. La teoría está bien, pero eso no impide que las cosas sean como son. Ahorita lo estoy parafraseando de la traducción de James Strachey. Vamos a ver, traductor, la teoría es buena, se los muestro en pantalla. Share. La, miren, aquí me hace una corrección. Déjenme ver. ¿Verdad? Pero eso no impide que exista. A ver, vamos a ver. Sí, fue una traducción muy pequeña. La teoría es buena, pero eso no impide que existan, eso no impide que se manifiesten. Yo lo recordaba por la traducción de James Strachey, la Standard Edition, no impide que las cosas sean como son. Ajá. Digo, es obra de los traductores, darle un sentido a las palabras, ajá, darle un sentido a la frase. Dice el texto, durante largos años desempeñó Charcot en París la cátedra de anatomía patológica. Entiendo que es, digamos, anatomía patológica, la estructura física, orgánica, corporal de los enfermos, ¿no? Supongo yo que Charcot hacía énfasis en las disecciones, en las, ¿cómo se llaman estas operaciones que se hacen sobre el cuerpo de muertos, autopsias? Ajá, me supongo. Pero lo que le dio rápida fama, incluso en el extranjero, fueron sus conferencias y trabajos sobre neuropatología, enfermedades del sistema nervioso, se entiende, cerebro y sistema nervioso periférico, ajá, todo lo que nos permite ejercer nuestra voluntad, nuestro control sobre nuestro propio cuerpo. Ajá, dice el texto. Labor espontánea que llevaba a cabo al margen de sus ocupaciones oficiales. Y bueno, es que me da risa porque yo, digo, no me dedico a YouTube, yo no me dedico a esto, estoy haciendo, es una labor espontánea. Y es que después de todo, uno necesita trabajar, uno necesita dinero, comer, pero tiene también uno sus pasiones, tiene uno también sus intereses. Ujú. Dice el texto.
Sin embargo, para la neuropatología fue una fortuna esta dualidad, por la cual el mismo hombre de ciencia creaba, mediante la observación clínica, los cuadros patológicos y demostraba luego el tipo y la forma frustrada, y en la forma frustrada la existencia de igual modificación anatómica como base de la enfermedad. Miren, obra de Charcot, visión de Charcot. Ajá. Influencia importante en la vida de Sigmund Freud. Pero esto, queridas y queridos, después se mostró como inviable. Ahorita lo voy a explicar así. El médico francés Jean-Martin Charcot teorizaba que diversos síntomas neuróticos, nerviosos, por decirlo de una manera, obedecían a defectos anatómicos en el cerebro. Ajá. Voy a ponerlo así. Ujú. Esto de forma frustrada es lo que a mí me lleva a pensar una cierta dificultad típica de los cuerpos para realizar actividades específicas. Ajá. Dice el texto. Los resultados positivos, fruto de este método anatómico clínico de Charcot, en el campo de las enfermedades nerviosas orgánicas, de las TAVES, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrópica, etcétera, son generalmente conocidos. Con frecuencia se precisaban largos años de paciente espera para descubrir en estas afecciones crónicas la modificación orgánica. Y solo en un hospital de las condiciones y características de la Salpêtrière podía observarse y conservar a las enfermas a través de tanto tiempo. Miren, entonces sí no estábamos tan equivocados. Largos años. Y eso para diagnosticar. Ajá. Y se les mantenía en observación, se les mantenía en un control estricto acerca de sus condiciones de vida, alimentación, higiene, actividades, etcétera. Ajá. Dice el texto. Sin embargo, y por una singular casualidad, Charcot realizó la primera demostración de este género antes de su entrada en la Salpêtrière. El azar llevó a su casa, en sus tiempos de estudiante, a una criada que padecía de singular temblor y cuya consiguiente falta de seguridad en el manejo de los utensilios domésticos le dificultaba encontrar colocación. Es decir, más bien no convenía tenerla como empleada, una empleada doméstica con un temblor físico. Corría peligro, digamos, viéndolo desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista funcional, eh, no era buena trabajadora, no podía trabajar bien. Ajá. Dice el texto. Charcot reconoció en su estado la parálisis choreiforme. Ahorita lo voy a leer en español. Ajá. No sé qué es eso, como parálisis cíclica. No, no entiendo, es que si tiembla, no puede haber parálisis, pienso yo. No soy médico, pero ¿cómo se habla de una parálisis si ella temblaba? No lo entiendo. Descrita ya por Duchenne o Duchenne, pero de la que no se sabía el origen y conservó a su servicio a la interesante criada. Miren, es que llega una chica a trabajar y este caballero, Charcot, más bien la toma como, pienso yo, conejillo de Indias, pero también sujeto de observación. Es decir, ese es un caso interesante. Y más bien te mantengo, te doy trabajo, pero yo realmente te estoy observando. Quiero saber qué tienes. Ajá. No obstante, representar una pequeña fortuna los platos, tazas y copas que rompía la empleada doméstica, hasta que la muerte le permitió comprobar que la parálisis choreiforme era una expresión clínica de la esclerosis cerebroespinal múltiple. ¿Ok? Entonces,
La muchacha muere. Ajá. Charcot le hace una... Ah, miren, es que esos procedimientos a mí me resultan muy desagradables. Autopsia. Charcot le hace una autopsia y encuentra justamente esclerosis cerebroespinal múltiple. Ajá. Porque médico. Ouch. Ah, dice el texto. La anatomía patológica presta a la neurología un doble auxilio, a más de descubrir las alteraciones patológicas, fija su localización, es decir, saben ellos como médicos en dónde están las alteraciones en el cuerpo. Ajá. Y todos sabemos que en los dos últimos decenios ha sido este último tema uno de los más que más interés han suscitado, realizándose en él grandes progresos. Charcot colaboró grandemente a esta labor, aunque no se deban a él los descubrimientos más importantes. Al principio siguió las huellas de nuestro compatriota Twerking, es que no lo pude evitar asociar. Twerk, cuyas investigaciones no hallaron ambiente muy favorable entre nosotros, y que luego, al surgir las dos grandes novedades, iniciadoras de una nueva época para nuestro conocimiento, la neurología, de la localización de las enfermedades nerviosas, los experimentos de Hitzig, Frisch y los descubrimientos de Lessing, no sé cómo pronunciar eso, no sé si es francés, turco, alemán, no tengo idea. Realizó con sus conferencias una meritísima labor, de mucho mérito, de mucho valor, ¿no? Encaminada a conciliar con la clínica las nuevas teorías. Por lo que especialmente respecta a la realización del sistema muscular con la zona motora cerebral, recuerdo cuán largo tiempo permanecieron indecisas la naturaleza y la tópica, es decir, el lugar de esta relación, una representación común de ambas extremidades de los mismos lugares, es decir, mano derecha, mano izquierda, ajá, pie derecho, pie izquierdo, izquierdo. Representación de la extremidad superior en la circunvolución central anterior y en la inferior y de la inferior en la posterior. Está hablando de lugares del cerebro. Ajá. O sea, ordenación vertical, hasta de continuadas observaciones clínicas y experimentos de estímulo y extirpación. Oh, no, 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 no. Nada más de imaginarme eso. Yo por algo no fui médico. Dice el texto. Realizados en sujetos vivos en ocasión de intervenciones quirúrgicas. Decidieron la cuestión a favor de Charcot y Prites. No, Pitres. Según los cuales el tercio medio de las circunvoluciones centrales integraba el centro correspondiente a las extremidades superiores y el tercio superior el de las inferiores, existiendo por tanto una ordenación horizontal de la región motora. No sería posible demostrar por medio de una enumeración detallada la importancia de Charcot para la neuropatología, pues en los dos últimos decenios no ha habido muchos temas de alguna importancia en cuyo planteamiento y discusión no haya participado ampliamente la escuela de la Salpêtrière, la cual era, claro está, Charcot misma, que con su amplia experiencia, la luminosa claridad de su exposición y la plástica, digamos, lo flexible de sus descripciones, se transparentaba siempre en las obras de sus discípulos. Se hacía evidente, ajá, la influencia de Charcot. Entre los médicos y estudiantes que Charcot atrajo así e hizo partícipes de sus investigaciones, hubo varios que se elevaron hasta la conciencia de su individualidad y adquirieron renombre personal, llegando algunos de ellos a emitir juicios que el maestro consideró más ingeniosos que exactos y combatió, no sin cierto sarcasmo, en sus conversaciones y conferencias, pero sin que jamás se alterasen por ello sus afectuosas relaciones con los criticados.
Deja en efecto Charcot tras de sí una legión de discípulos cuya calidad intelectual, de la que muchos han dado ya afortunadas pruebas, garantiza que la neuropatología no descenderá tan pronto en París del nivel al que Charcot le ha hecho elevarse. Wow, bella, bella, bella frase. Dice el texto. En Viena hemos tenido ya repetidas ocasiones de comprobar que la importancia intelectual de un profesor académico nos trae consigo necesariamente aquel influjo sobre las jóvenes generaciones que se exterioriza en la creación de una escuela importante y numerosa. Si Charcot fue mucho más feliz a este respecto, hemos de atribuirlo a sus cualidades personales, al intenso atractivo de su figura y de su palabra, a la amable franqueza que caracterizaba su conducta para con todos en cuanto el trato había traspasado su primer estadio de desconocimiento mutuo. Es decir, cierta familiaridad con Charcot era garantía de una influencia bella en la vida propia. Ajá. A la afabilidad, carácter de afable, de amable, amabilidad, con que ponía a disposición de sus discípulos todo cuanto éstos precisaban y a la fiel amistad que supo conservarles toda su vida. Las horas que pasaba en su clínica, dedicado a la observación de los enfermos, eran horas de cordial intercambio de ideas con todo su estado mayor médico. Ok, esto no lo capto del todo. Entiendo que a pesar de ser, digamos, una autoridad a nivel mundial, Charcot siempre se prestaba para el intercambio de ideas con sus discípulos. Ajá, dice el texto. Jamás se aisló en estas ocasiones. El más joven y menos significado de los intentos encontraba siempre ocasión de verle trabajar. Ah, no, interno, repito, el más joven y menos educado de los médicos internos encontraba siempre ocasión de verle trabajar. Y de esta misma libertad gozaban también los extranjeros, que en sus épocas ulteriores, ya hacia el final de su vida, no faltaban nunca en su visita. Por último, cuando la señora de Charcot secundada, es decir, apoyada por su hija, muchacha inteligentísima y de gran semejanza física y espiritual con su padre, abría las puertas de su hospitalario hogar a una a una escogida sociedad. Los invitados hallaban siempre en torno del maestro y como formando parte de su familia a sus discípulos y auxiliares. Ok, ok. Ahí creo que ha sido una dificultad mía, una disculpa. Vamos a continuar. Los años 1882 y 83 trajeron consigo la estructuración definitiva de la vida de Charcot y de su labor científica. Francia reconoció en él una gloria nacional y el gobierno, a la cabeza del cual se hallaba Gambetta, antiguo amigo de Charcot, creó para éste una cátedra de neuropatología en la Facultad de Medicina, a la cual se transfirió Charcot, dejando la de anatomía patológica y una clínica, auxiliada por diversos institutos científicos en la Salpêtrière. El servicio del señor Charcot comprendió entonces a las más antiguas salas de enfermas crónicas, varias salas clínicas en las que fueron admitidos también hombres, una gigantesca ambulancia, la consulta externa, un laboratorio histológico, un museo y una sala de electroterapia, otra para enfermos de los ojos y de los oídos, un estudio fotográfico propio. Te recuerdo que estamos hablando de 1880 más o menos. Ajá. Todo eso era lo mejor de el campo científico en aquellos tiempos. Ajá. Instituciones que permitían ligar duraderamente y en puestos fijos en la clínica. Repito, instituciones que permitían ligar duraderamente y en puestos fijos en la clínica a los auxiliares y discípulos de Charcot.
El vetusto edificio de 2 pisos con sus patios circundantes nos recordaba singularmente nuestro Hospital General de Viena. Pero aquí cesaban las analogías. Palabras de Charcot. Nuestro local no es ciertamente muy bonito, pero encontramos en él sitio para todo, decía Charcot a los visitantes. Charcot se hallaba en el cenit de su vida cuando el gobierno francés puso a su disposición todos estos medios de enseñanza e investigación. Era un trabajador infatigable, a mi juicio, el más aplicado siempre de toda la escuela. Su consulta privada, a la que acudían enfermos de todos los países, no le hizo descuidar ni un momento sus actividades pedagógicas, es decir, de enseñanza e investigadoras. El extraordinario número de enfermos que a él afluían, que a él llegaban, no se dirigía tan solo al famoso investigador, sino igualmente al gran médico y filántropo, que siempre sabía hallar algo beneficioso para el enfermo, adivinando cuando el estado de la ciencia no le permitía saber. ¡Wow! Se le ha reprochado repetidamente su terapia, que, por su riqueza de prescripciones, tenía que repugnar a una conciencia racionalista. Entiendo parcialmente esta frase. ¿Qué hacía Charcot? No, no estoy muy seguro. Vamos a ver qué más dice. Pero ha de tenerse en cuenta que no hacía sino seguir los métodos usados en su tiempo y esfera de acción, aunque sin guardar grandes ilusiones sobre su eficacia. Por lo demás, su actitud con respecto a la terapia no era nada pesimista y nunca se negó a ensayar en su clínica nuevos métodos curativos. Médicos estamos hablando, ¿no? Nada de esto tiene que ver con lo que al año 2024 conocemos como psicoterapia. De hecho, el mismo psicoanálisis se aparta tanto de la ética médica como de la psicoterapia como la conocemos al día de hoy. Es también por eso que me dedico a estudiar psicoanálisis, porque no que el psicoanálisis no sirva, tiene su función, tiene su campo de acción, pero querer someter al psicoanálisis a una lógica discursiva, narrativa de salud mental, es como tratar de ponerse zapatos en las manos. Ajá. Es como querer invertir justamente los valores. El psicoanálisis tiene su lugar, tiene su función, tiene su forma. La psicoterapia, que también hay mucho que decir al respecto, tiene también como una configuración específica. Ahorita voy a dejar mi comentario hasta aquí para avanzar. No sé qué tan extenso es. Estamos ahorita en la página 109. A ver. Vamos todavía. Miren, acaba en la 114. Nos faltan 5 páginas. Ajá. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Ajá. Aquí nos habíamos quedado. Por lo demás, su actitud con respecto a la terapia no era nada pesimista y nunca se negó a ensayar en su clínica, clínica neurológica, clínica médica, nuevos métodos curativos. Como pedagogo, como maestro, Charcot era extraordinario. Cada una de sus conferencias constituía una pequeña obra de arte de tan acabada forma y exposición tan penetrante que era imposible olvidarlas. Rara vez presentaba en sus lecciones un solo enfermo. Por lo general, hacía concurrir a toda una serie de enfermos, comparándolos entre sí. ¡Wow! El aula en que desarrollaba sus conferencias se hallaba adornada con un cuadro que representaba al ciudadano Pinel, en el momento de quitar las ligaduras a los infelices dementes de la Salpêtrière. Le sugiero mucho investigar quién fue Pinel. Figura destacable, dice el texto. Este establecimiento que tantos horrores presenció durante la Revolución Francesa, investiguen también, periodo crucial en la historia de la civilización occidental, la Revolución Francesa. Estoy, en verdad,
estudioso de la figura de Robespierre, Maximilien Robespierre, uno de los juristas, apodado como el, no es el inquebrantable, tampoco es el intachable, ay, el incorruptible, Maximilien Robespierre. Y también, debo decirlo, uno de los héroes y villanos de la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre. Uf, dice el texto. La Salpêtrière fue también el lugar donde se llevó a cabo la humanitaria rectificación médica en el cuadro representado. Me gustaría, tal vez al final, o ya será una cuestión propia, buscar este cuadro sobre Pinel. Ajá. Dice el texto. Bueno, sí quiero buscarlo, permítanme. Ya estoy en el traductor. ¿Qué les estoy mostrando ahorita en el texto? Ok, a ver. Pinel. Y, a ver, la Salpêtrière. Pinel, la Salpêtrière, imágenes. Esto está bello. Ya están viendo en pantalla. Aquí Pinel, abajo de mí, y estos son los cuadros. A ver, vean eso. El caballero de pie con el bastón, muy formalmente vestido, es Pinel. A la derecha, incluyendo la mujer que aparece al centro, los alienados, por decirlo de una manera, encadenados en la Salpêtrière. Ajá. Parte de la cultura francesa y parte también de la cultura mexicana. Lo sugiero. El Palacio Negro de Lecumberri. Cárcel que en su momento también funcionó en México, ahorita ya no, como hospital psiquiátrico. Ajá. Pero parte de lo que debemos estudiar si queremos conocer sobre esa producción cultural, histórica, narrativa, que es la salud mental. Ajá. Pinel en la Salpêtrière. Regresamos al texto, queridas y queridos. Charcot mismo causaba en sus conferencias una singular impresión. Sí estoy compartiendo el texto, ¿verdad? Sí. Su rostro, su cara, rebosante siempre de alegre animación, adquiría en estas ocasiones un severo y solemne continente bajo el gorro de terciopelo con que cubría su cabeza y su voz bajada de tono y sonoridad. Esta circunstancia ha movido a algunos espíritus malignos a hallar en sus conferencias cierta teatralidad, pero los que así han hablado estaban habituados a la sencillez de las conferencias clínicas alemanas, u, ol- u olvidaban que Charcot solo daba una por semana, pudiendo así prepararla con todo esmero. Sin estas solemnes conferencias, en las que todo estaba preparado y había de desarrollarse conforme a un estudiado plan, seguía Charcot muy probablemente una arraigada tradición. No dejaba también de sentir la necesidad de presentar a sus oyentes un cuadro menos artificial de su actividad. Para ello se servía de la ambulancia de la clínica, que con ambulancia no es un vehículo, ajá, como podríamos entenderlo. Ambulancia se refiere justamente a enfermos que entran y salen. La población, ajá, de la clínica, cuyo servicio desempeñaba personalmente en las llamadas lecciones del martes. En estas lecciones se examinaba casos hasta hasta
En estas lecciones examinaba casos que hasta aquel momento no había sometido a observación. ¡Wow! Es decir, los examinaba en vivo. Era la práctica clínica de observación. Ajá. En vivo. Eso impresionante de parte de Charcot. Se exponía a todas las contingencias del examen y a todos los errores de un primer reconocimiento. Se despojaba de su autoridad para confesar, cuando a ello había lugar, que no encontraba el diagnóstico correspondiente a un caso o que se había dejado inducir a error por las apariencias, y nunca pareció más grande a sus oyentes que al esforzarse, así en disminuir, con la más franca y sincera exposición de sus procesos deductivos y de sus dudas y vacilaciones, la distancia entre el maestro y sus discípulos, es decir, a veces el gran maestro, el gran científico, el rockstar de la neurología decía, no sé qué es eso, ayúdenme. Ustedes son médicos, son doctores. Y frente a eso que estoy viendo, es necesario contribuir en conjunto con nuestras observaciones y deducciones. Ajá, dice el texto. La publicación de estas conferencias improvisadas ha ampliado infinitamente el círculo de sus admiradores y nunca ha conseguido una obra de neuropatología un tan clamoroso éxito entre el público médico. Simultáneamente, mm, a la fundación de la clínica y al trueque de la cátedra de anatomía patológica por la de neuropatología, experimentaron las inclinaciones científicas de Charcot un cambio de orientación al que debemos uno de los más bellos trabajos, uno de sus más bellos trabajos. Declaró en efecto cerrada la teoría de las enfermedades nerviosas orgánicas y comenzó a dedicarse casi exclusivamente a la histeria, la cual quedó así constituida de una sola vez en foco de la atención general. Esta enfermedad, la histeria, la más enigmática de todas las enfermedades de los nervios, y para cuyo enjuiciamiento no habían hallado aún los médicos ningún punto de vista válido, se encontraba precisamente bajo los efectos de un descrédito que se extendía a los médicos dedicados a su estudio. Fíjense, una especie de contagio, pero no físico, moral. Ajá. ¿Cómo puede ser usted que es tan reconocido que se dedique a esas enfermas que se dedican a mentir? Es usted un mentiroso. Ajá. Por ponerles un ejemplo, y no estoy hablando de Freud, estoy hablando de Charcot, dice el texto. Era opinión general que en la histeria todo resultaba posible y se negaba crédito, creencia, a las afirmaciones de tales enfermas. Ajá. Lo que les he dicho sobre la creencia, sobre la, digamos, el contagio moral, lo tomo de toda mi lectura ya de la obra completa de Sigmund Freud por Ediciones Amor. Ya tenemos en este canal toda la obra de Sigmund Freud estudiada, pero en traducción de James Strachey, Standard Edition, Ediciones Amor, los libros verdes, es lo mismo. Ahorita, este texto que estamos abordando es traducción por Luis López Ballesteros, otra traducción. Ajá, dice el texto. El trabajo de Charcot devolvió primeramente a este tema su dignidad, su valor, su humanidad y dio fin a las irónicas sonrisas con las que se acogían las lamentaciones de las pacientes. Es decir, fíjense, estamos hablando aquí de comunidad médica. Ah, histérica, ya te diagnosticaron como histérica, ridícula, mentirosa, farsante. Ja, histérica, un desecho humano, básicamente. Y no son palabras mías. También les recomiendo un libro histórico, El teatro de las histéricas. Ajá. Habla de Charcot, no de Freud. Dice el texto, puesto que Charcot, con su gran autoridad, se había pronunciado en favor de la autenticidad y la objetividad, es decir, la realidad de los fenómenos histéricos, no podía tratarse, como se creía antes, de una simulación. Y aquí, queridas, queridos, estamos escuchando la narrativa de Freud, un joven médico,
todavía no el gran psicoanalista histórico, la leyenda viva Sigmund Freud, sino un joven doctor. Palabras de reconocimiento a la labor, al trabajo de su maestro. Ajá. Cuando Freud regresa de su estudio con Charcot, Freud habla en su sociedad de hombres histéricos. Freud es empezado justamente a tachar de farsante, de impostor, de ridículo, de no científico. Y esto antes del psicoanálisis, antes de la interpretación de los sueños. Cuando todo eso empieza a ocurrir en la vida de Freud, que no fueron pocos los ataques, ya con el psicoanálisis, Freud tenía en su historia una gran figura que se sobrepuso, que sobrevivió, lo diré así, a los ataques, un tanto a su figura, pero que se debían a su objeto de estudio, las histéricas, los hombres también histéricos. Continúa el texto. Así pues, repitió Charcot en pequeño el acto liberador de Pinel, perpetuado en el cuadro que exhortaba el aula de la Salpêtrière, que exornaba, perdón, el aula de la Salpêtrière. Una vez rechazado el ciego temor a ser burlados por las infelices enfermas, temor que se había opuesto hasta el momento a un detenido estudio de dicha neurosis, podía pensarse en cuál sería el modo más directo de llegar a la solución del problema. Es decir, ese desprecio médico a las histéricas era una manifestación de miedo, de temor de los doctores a las enfermas. Dice el texto, un observador ingenuo y poco mérito en la materia hubiera establecido el siguiente proceso deductivo. Si encontramos a un sujeto en un estado que presenta todos los signos propios de un afecto doloroso, habremos de sospechar la existencia en dicho sujeto de un proceso psíquico, del cual serían manifestaciones perfectamente justificadas dichos fenómenos somáticos. El individuo sano podría en este caso manifestar qué impresión le atormenta. En cambio, el histérico alegaría ignorarlo. Y de este modo surgiría en el acto el problema de por qué el histérico aparece dominado por un afecto cuya causa afirma ignorar. Queridas, queridos, me detengo un momento. Año 2024. Estudian sobre la historia de las enfermedades mentales. En México, reconocemos desde el área, la disciplina psicológica, dos manuales: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, ajá, por sus siglas en inglés, emitido por la Asociación Psiquiátrica, no psicológica, Psiquiátrica Americana, la APA. Ajá. El segundo manual, la Clasificación Internacional de Enfermedades, un manual diagnóstico emitido por la Organización Mundial de la Salud, esto en México. Ajá. En ninguno ya aparece la histeria. Hoy, 2024, pero antes sí aparecía. ¿Por qué ya no? Voy a dedicarme a investigar eso. No pienso ahorita desviarme más del texto. Pero, queridas, queridos, yo he practicado tanto la psicología como el psicoanálisis en la Ciudad de México ya por algunos años. Salí de mi seminario de formación como psicoanalista, seminario que invitaba a una formación permanente, a partir de la cual justamente me animo a grabar estos videos. Eh, Salí en el 2012. Me formé, tomé el seminario por 3 años, de 2009 a 2012. Ajá. De 2012 yo adquiero una idea, al menos vaga, superficial, de lo que era el psicoanálisis. Una idea. Ajá.
empiezo yo a notar las diferencias que he mencionado a lo largo de ya muchos videos entre psicología y psicoanálisis y reconozco al psicoanálisis como una creación, una obra importante para la cultura del año 2024. Una obra también que se ha descontextualizado para tratar de introducirla como zapatos en las manos y luego obligar a la gente a caminar con las manos. Ajá. Así estoy tratando de ilustrar la forma en la cual se buscó trasladar la obra y la enseñanza de Freud a una necesidad política actual. Ajá. 2024. Lo que estamos viendo aquí es algo que en la clínica actual, 2024, se traduce en pensamiento intrusivo, ajá, consumo de sustancia, histeria, ajá, enfermedades psicosomáticas, manifestación de dolor físico a partir de un afecto del que quien lo siente no sabe nada. No sé si estoy triste, no sé si tengo miedo, no sé si estoy enojado, pero me duele el brazo. ¿Me explico? Y todo eso sin el cuadro clínico de la histeria al servicio de la comunidad médica. No estoy hablando, ay, pobrecito Freud, pobrecito psicoanálisis. No, 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 no. Olvídense de eso. Estamos viendo desde Charcot una política educativa. Ajá. Una política que se adapta, por un lado, a las autoridades del tiempo. En tiempos de Freud no existía la Organización Mundial de la Salud, no había forma, ajá, pero sí los médicos se organizaban para tener sus manuales, para justamente reconocer la contribución de ciertas figuras importantes en su historia como disciplina. Ajá. Y Freud no inventó ni la neurosis ni la histeria, tampoco fue Charcot, pero sí, Charcot dijo, ah, hubo investigación antes, neurosis, histeria, ajá, histéricas e histéricos, y lo siguió Freud. Ajá. Ahorita continuamos con el texto. Si mantenemos entonces nuestra conclusión de que ha de existir un proceso psíquico, así lo dejo, correspondiente al efecto, dando, sin embargo, crédito a las manifestaciones del enfermo, es decir, él o ella lo están diciendo. Hay algo que llega a su palabra, que niega su existencia. Ajá. Y reunimos los múltiples indicios de los que resulta que la enferma se conduce como obediente a un motivo, investigamos la historia y circunstancias personales del paciente y hallamos en esta labor un motivo o trauma susceptible de crear los fenómenos observados. Nos sentiremos inclinados a suponer, suponer que el enfermo se halla en un especial estado psíquico, en el que la coherencia lógica no enlaza ya todas las impresiones y reminiscencias, recuerdos. Ajá. Pudiendo un recuerdo manifestar, exteriorizar, hacer evidente su afecto mediante fenómenos corporales, somáticos, sin que el grupo de los demás procesos anímicos, o sea, el yo, identidad, sepa nada ni pueda oponerse.
Ya les he manifestado. Pensamiento intrusivo, adicciones, enfermedades psicosomáticas, queridas y queridos. Por poner unos ejemplos, podría ampliarme, pero no es el momento aquí, ni el lugar. Ajá. Bueno, el lugar tal vez. No, no, no. Para ampliar sería necesario también. Les sugiero, queridas y queridos, ahorita esto es nuevo para mí, para el momento de estar grabando este video, las membresías de este canal. Las membresías no estoy buscando, sino formar una comunidad de investigación internacional en el cual el psicoanálisis formaría parte fundamental, primero, de una transmisión del psicoanálisis y segundo, de investigación. Ajá. Tanto de las condiciones sociales, económicas, humanitarias de toda aquella persona, tanto interesada en el psicoanálisis como de su contexto social y cultural. Ajá. Fue justamente la forma en la cual yo me formé. Bueno, de una forma u otra, impulsado sin duda por mi seminario, pero también, digamos, seguido por mí, mi propia formación como psicoanalista. Ajá. Ahorita dice el texto, el recuerdo de la conocida diferencia psicológica del sueño y la vigilia mitigaría la singularidad de esta hipótesis, no pudiendo objetarse tampoco que un observador ingenuo y no especializado jamás llegaría a la hipótesis de una disociación, separación de la conciencia como solución del enigma de la histeria. Ajá. En realidad, la Edad Media escogió ya esta solución al admitir como causa de los fenómenos histéricos la posesión por el demonio. Todo se reduce, pues, a sustituir la terminología religiosa de aquella oscura y supersticiosa época por la científica de los tiempos presentes. Queridos y queridas, aquí ya vemos Tótem y Tabú, la interpretación de los sueños, psicología de las masas y análisis del yo. Después grandes obras de el inmortal Sigmund Freud. Ajá. Se las dejo en la descripción. Me quedo con esas porque podría mencionar, ya las menciono. Más allá del principio de placer, inhibición, síntoma y angustia, pulsiones y destinos de pulsión, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, doctor, por su obra. Ah, una neurosis demoníaca del siglo XVII. Bello, bello texto, bella obra. Dice el doctor Freud. Charcot no siguió este camino para llegar a una explicación de la histeria, aunque sí acudió al rico material de datos contenidos en los procesos por hechicería y posesión satánica. ¡Wow! Para demostrar que los fenómenos de las neurosis habían sido los mismos en todos los tiempos, es decir, miren, así se decía de estas personas que curiosamente hacen lo mismo que nuestros enfermos y nuestras enfermas. Curioso. Ajá. Considerando la histeria como uno de los temas de la neuropatología, dio la descripción completa de sus fenómenos, demostró que los mismos seguían determinadas leyes y normas y enseñó a conocer los síntomas que permitían diagnosticar la histeria. Esto ya no existe. Y esto es una gran pérdida para la medicina actual. No están desechando a Freud. Bueno, sí, los médicos actuales, los psiquiatras actuales. Pero junto con Freud, desechan toda una gran producción histórico y cultural, científica. Dice el texto, a él, a Charcot y a sus discípulos debemos concienzudas, es decir, detalladas investigaciones sobre las perturbaciones histéricas de la sensibilidad de la piel y de las regiones más profundas, y sobre las alteraciones de los órganos sensoriales, las peculiaridades de las contracturas y parálisis histéricas, las perturbaciones tróficas y los trastornos de la nutrición, anorexia y bulimia. ¡Ay! Y esta condición tan popular, dismorfia corporal, queridas y queridos.
La dismorfia corporal se asociaría con la histeria, definitivamente sí. Pero esto lo digo desde fuera del cuadro eh, conceptual, desde el cuadro más amplio, ajá, del psicoanálisis. Dice el texto. Después de describir las diversas formas del ataque histérico, se estableció un esquema que presentaba dividida en 4 estadios la estructura típica del gran ataque histérico y permitía referir el tipo, el pequeño, al tipo, repito, y permitía referir o señalar al tipo el pequeño ataque corrientemente observado, es decir, digamos como 2 manifestaciones de la histeria, una grande y una pequeña. Ajá. Asimismo, se hizo objeto de estudio la situación y frecuencia de las llamadas zonas histerógenas y su relación con los ataques. Ajá. Todos estos conocimientos sobre el fenómeno de la histeria condujeron a una serie de sorprendentes descubrimientos, y esto por Charcot. Ajá. Así se comprobó la histeria en sujetos masculinos, especialmente en individuos de clase obrera, con insospechada frecuencia, y se llegó a la convicción de que determinados accidentes atribuidos antes a la intoxicación por el alcohol o por el plomo eran de naturaleza histérica, aprendiéndose además a incluir en este concepto afecciones hasta entonces aisladas e incomprendidas, y a circunscribir o limitar la participación de la histeria en aquellos casos en los que la neurosis se había aliado a otras enfermedades, formando complejos cuadros patológicos o enfermedades complejas. Básicamente, relaciones de enfermedades. Ajá, dice el texto. La investigación recayó también con máxima amplitud sobre las enfermedades nerviosas consecutivas a graves traumas. Antes de continuar, traumas como golpes o accidentes físicos. Aquí no estamos hablando de traumas, y esto también se lo debo a la lectura previa de Freud. Traumas como lo podemos entender para el año 2024 de me pegó mi mamá, me pegó mi papá. Ajá. Por ponerles un ejemplo. Ajá. No está hablando aquí de abusos sexuales, no. Traumas, por ejemplo, se me cayó la casa encima, me atropelló un carro, me pasó encima un caballo. Ajá. Esto es sobre las neurosis traumáticas, cuya naturaleza se discute todavía hoy, 1893, recordemos. Ajá. Y con respecto a las cuales defendió Charcot con éxito los derechos de la histeria. Una vez que esta extensión... Oh, ¿qué pasó? Oh, se apagó la... Sí se sigue grabando, ¿verdad? Sí. Ha sido solo mi monitor, de repente, ¡pum!, todo negro. No sé qué pasó. Dice el texto. Una vez que esta extensión del concepto de la histeria condujo a rechazar con gran frecuencia diagnósticos de origen, diagnósticos etiológicos, se hizo sentir la necesidad de penetrar en la etiología de la histeria misma. Charcot condensó esta etiología en una fórmula muy sencilla. La única causa de la histeria sería la herencia. Charcot. Ajá. Por tanto, no constituiría esta neurosis, sino una forma de degeneración. Y estamos hablando, digamos, de organismos que no pueden ir más allá. Ajá. Un miembro de la familia neurótica, de la neurosis. Todos los demás factores etiológicos, es decir, de origen, no desempeñarían sino el papel de agentes provocadores. Ujú. La construcción de este gran edificio científico no se llevó a cabo sin enérgica oposición, pero era esta la oposición estéril de la vieja generación, que no quería ver modificadas sus opiniones. En cambio, los neurólogos jóvenes, incluso los alemanes, aceptaron las teorías de Charcot en mayor o menor medida. El mismo Charcot se hallaba totalmente seguro del triunfo de sus teorías sobre la histeria, cuando se le objetaba que en ningún país fuera de Francia se habían observado hasta el momento
los 4 estadios del ataque ni la histeria masculina, etcétera. Alegaba que también a él le habían pasado inadvertidos tales fenómenos y repetía que la histeria era la misma en todos los tiempos y lugares, incluso para el año 2024. Dice el texto. Le irritaba sobremanera oír decir que los franceses eran una nación más nerviosa que ninguna otra, siendo la histeria un vicio nacional y tuvo una gran alegría cuando la publicación sobre un caso de epilepsia en un ganadero alemán, es decir, en un granadero, perdón, no ganadero, campesino, entiendo, alemán, le permitió establecer a distancia el diagnóstico de histeria. Aquí antes de continuar, queridas y queridos, no puedo evitar notar el acto político del diagnóstico. Es decir, yo como francés le digo a un alemán, no estoy señalando a Freud como alemán, pero lo que está diciendo Freud es, el francés le dice a los médicos alemanes, ahí tienen histeria. Ajá. Por supuesto, esa frase tenía ya un cierto valor, una cierta importancia, un cierto reclamo social, político, de Francia a Alemania. Voy a dejar hasta ahí mi comentario. También esto no lo hubiera podido señalar sin mis estudios en derecho. Ahorita dice el texto. En un punto de su labor, sobrepasó Charcot el nivel de su general tratamiento de la histeria y dio un paso que le asegura para siempre el renombre del primer esclarecedor de tal enfermedad, de la histeria. Ocupado en el estudio de las parálisis histéricas surgidas después de traumas, se le ocurrió reproducir artificialmente estas parálisis. ¡Wow! Que antes había diferenciado minuciosamente de las orgánicas, y se sirvió para ello de pacientes histéricos, a los que transfería por medio de la hipnosis al estado de sonambulismo. Hipnosis, es decir, no se quedaba con las observaciones, Charcot, con el desarrollo del pensamiento científico, también experimentaba y usaba para sus experimentos métodos que eran condenados abiertamente por la comunidad médico-científica de su época. Charcot, el gran pilar de la neurología y, sin duda, una de las mentes más grandes de su época, admirado por Sigmund Freud. Ajá. Dice el texto. De este modo consiguió demostrar, por medio de un riguroso encadenamiento deductivo, que tales parálisis eran consecuencia de representaciones dominantes en el cerebro del enfermo. Así escribió Charcot. Ajá. En momentos de especial disposición, quedando así explicado por primera vez el mecanismo de un fenómeno histérico. Representaciones dominantes, una identidad, un yo. Poquito a poquito nos vamos acercando al pensamiento ya psicoanalítico. Dice el texto. A este incomparable resultado de la investigación clínica enlazaron sus estudios Pierre Janet, discípulo de Charcot, Breuer y otros, desarrollando una teoría de la neurosis coincidente con el concepto medieval de esta afección, con la única diferencia de sustituir el demonio por por una fórmula psicológica. El estudio llevado a cabo por Charcot de los fenómenos hipnóticos en sujetos histéricos situó en primer término este importantísimo sector de hechos hasta entonces descuidados y despreciados, dando fin de una vez para siempre a las dudas sobre la realidad de los fenómenos histéricos. Pero esta materia, puramente psicológica, no se adaptaba al tratamiento exclusivamente nosográfico que encontró en la escuela de la Salpêtrière. La limitación del estudio de la hipnosis a los histéricos, la diferenciación o separación de grande y pequeña hipnosis, el establecimiento de 3 estadios de la gran hipnosis y su caracterización por fenómenos somáticos. Todo esto perdió la estimación de los contemporáneos cuando Bernheim, discípulo de Lipp, lo voy a leer así, Lipp,
Dippault emprendió la labor de construir la teoría del hipnotismo sobre una más amplia base psicológica y hacer de la sugestión el nódulo, el centro de la hipnosis. Solo aquellos adversarios del hipnotismo que encubren su propia falta de experiencia en esta materia, remitiéndose a las opiniones de cualquier autoridad, continúan fieles a la teoría de Charcot y gustan de alegar una afirmación de sus últimos años, que niega toda importancia a la hipnosis como medio terapéutico. También habrán de experimentar en breve importantes modificaciones y correcciones las hipótesis de origen o etiológicas expuestas por Charcot en su teoría de la familia de la neuropatología, familia neuropática, el conjunto de enfermedades nerviosas, de las cuales hizo el maestro la base de su concepción total de las enfermedades nerviosas. Charcot exageraba tanto la herencia como causa, que no dejó espacio alguno para la adquisición de neuropatía, de enfermedades nerviosas, neurosis como tales. No concedía a la sífilis, sino un modestísimo, pequeñito puesto entre los agentes provocadores. Ni diferenciaba suficientemente, tanto con respecto a la etiología como a los demás conceptos, las afecciones nerviosas orgánicas de las neurosis. Es indudable que el progreso de nuestra ciencia, neurología, todavía no psicoanálisis, aumentando nuestros conocimientos, desvalorizará parte de las enseñanzas de Charcot, pero ningún cambio de los tiempos ni de las opiniones disminuirá la fama del hombre cuya pérdida se llora hoy en Francia y fuera de ella. Viena, agosto de 1893. Queridas, queridos, finalizamos para ver estudios sobre la histeria. Ese texto nos va a tomar al menos meses de trabajo porque es todo el volumen 2. Ya lo tenemos, les dejo estudios sobre la histeria, edición Amorortu, traducción por James Strachey en la descripción de este video, pero esto va a estar bueno. Este segundo abordaje de estudios sobre la histeria nos depara también grandes avances, grandes comprensiones. Por hoy finalizamos, queridos y queridas. Nos vemos el miércoles con Melanie Klein. Bye.